Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Hola hermanos, es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias le damos a Dios porque nos da la vida, porque nos permite seguir aquí. Gracias a Dios le damos porque aunque algunos estuvimos enfermos, el Señor ha sido fiel con nosotros y no nos ha dejado, nos ha sostenido a nuestra familia que nos ha cuidado, ha sostenido en este caso a mi esposa que estuvo conmigo y gracias a Dios por la vida de ella. Y hermanos, vamos a darle gracias a Dios principalmente porque aunque no hubiéramos podido salir bien de la enfermedad, el Señor es fiel y Él nos ha dado promesas de que somos salvos gracias a su misericordia, al sacrificio de su Hijo Jesucristo y de que hoy tenemos acceso delante de Él a través de su sangre. Vamos a dar gracias. Señor bendito, te agradecemos tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, porque estás con nosotros en todo momento, Señor, porque tú nunca nos dejas, Señor. Te rogamos, oh Dios, que recibas la honra y la gloria, Señor, en esta hora, Señor, que bendigas la vida de todos los hermanos de tu iglesia, Señor, y que podamos alabarte, Señor, de todo nuestro corazón y concentrarnos, Señor, en lo que tú eres para nosotros, Señor, en lo que tú representas y en lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los invito, hermanos, a que entonemos este hermoso himno, Ya salvo soy. Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ella 50 cruz en medio de mortal dolor. Salvo por ella soy, salvo por su poder. La vida nueva Jesús me ha llevado y a salvo soy. En esta sombra anduve yo cuando en maldad viví. Y mi alma nunca la paz halló, y gozo alguno yo sentí. Salvo por ello soy, salvo por su poder. La vida nueva Jesús me ha llevado y a salvo soy. Gloriosa vida de libertad disfruto yo por él. Ya no hay temores, no hay ansiedad, pues Él me guarda siempre fiel. Salvo por ello soy,
Así es, Él entregó su vida por cada uno de nosotros y Él ha sido fiel. Es por eso que nosotros le adoramos, porque Él nos ha dado una vida nueva. Él nos ha hecho libres de nuestros pecados, hermanos. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a cantar este hermoso canto. Él es Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos
Él es nuestro Dios, al cual le adoramos, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por este hermoso canto. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia en la epístola a los Efesios del capítulo 5. Vamos a leer varios versículos de ahí y les voy a ir diciendo en dónde cambiemos. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Gloria a Dios. Sigamos el 9 y 10, dice: Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último, el 20, hermanos, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el capítulo, hermanos, nos habla de cómo es que debemos de andar delante de nuestro Dios, cuál debe ser nuestro comportamiento. Así que, hermanos, los invito a que cantemos este canto, Yo quiero más de ti, entendiendo que solamente con la fuerza de Dios, con el poder del Espíritu Santo, es que nosotros podemos ser más cada día como Cristo. Vamos a cantarlo, hermanos. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Así es, gracias a Dios. Si nosotros menguamos cada día más, es como podemos dejar que el poder del Espíritu Santo nos transforme cada momento para ser más como nuestro Dios. Vamos a escuchar, hermanos, la palabra de Dios en boca de nuestra hermana Lirio Valera. Dios les bendiga. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Es un gusto saludarlos y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Vamos a abrir en nuestras Biblias la primera epístola del apóstol Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice primera de Pedro 1, versículos 13 al 25 de esta manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hagamos una oración. Nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites meditar en ella. Pedimos la sabiduría que tú das, Señor, de lo alto, que tu Espíritu, Señor, nos hable, que tu Espíritu la ponga en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayude a obedecerla. Y gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. La carta del apóstol Pedro, que el propósito de esta carta es fortalecer a los creyentes, fortalecer a los destinatarios de aquella época de Asia Menor, que estaban en constante peligro de muerte, que estaban en persecución. La persecución soportada con paciencia, dice aquí el apóstol Pedro, termina en gloria y en bienaventuranza, termina en bendición cuando aprendemos a tener la persistencia y la paciencia en tiempos difíciles. Y esta carta aproximadamente se escribe alrededor del año 67 después de Cristo. Y nosotros recordamos que en el contexto histórico del Nuevo Testamento tiene mucho que ver para entender el mensaje de Dios, lo que estaban viviendo ellos con el Imperio Romano y con los emperadores, y en este caso era el tiempo en que gobernaba Nerón. Unos pocos años antes, en el 64 después de Cristo, antes de que se escribiera esta carta, Nerón mandó incendiar Roma, porque él tenía una obsesión por construir y reconstruir. Entonces él manda incendiar Roma y poquito tiempo después, en esos días, en esas semanas, él culpa a los cristianos de este incendio. Entonces, en el Imperio Romano había religiones que eran religiones lícitas, toleradas, y ahí estaba el judaísmo como una religión que era lícita y que era tolerada. Y al principio se veía como el cristianismo como parte del judaísmo, como una secta del judaísmo. Pero después de este evento y de otras situaciones que se vivían los cristianos, porque decía el mundo romano y los gentiles que los cristianos eran raros y tenían ritos raros, y entonces se empezó a detectar a los cristianos como una religión que ya no era permitida, que no era lícita, y empieza la persecución que va arreciando a finales del primer siglo, y después cuando vemos el segundo siglo, en todo su fuerza la persecución. Pero en esta persecución que estaban viviendo los creyentes de este tiempo por la situación de Nerón y del incendio de Roma, es necesario que se escriban estas letras de parte del apóstol Pedro
Y aquí dice las últimas partes de esta carta que a través de la mano de Silvano, que le estuvo ayudando a escribir, y les dice que ellos primeramente tienen una esperanza viva, que eso ustedes ya escucharon de la predicación de la esperanza viva, una esperanza viva. La esperanza en el Nuevo Testamento se maneja como una certeza, una seguridad, todo lo que Dios nos dio y nos va a dar, nos ha prometido. Y dice que esa certeza, esa seguridad está basada en la resurrección de Cristo. Si nosotros recordamos el apóstol Pedro, fue de los apóstoles que caminaron con el Señor, que aprendieron del Señor, que vivieron cosas hermosas con Él y que fue testigo de su resurrección. Entonces vamos a encontrar en esta carta que Él habla también de la resurrección, como en el libro de los Hechos predicaba él, el apóstol Pedro, la resurrección del Señor Jesucristo como la base de la fe y como la victoria, como la prueba de que Él era el Mesías. Entonces, a través de esa certeza de la resurrección, tenemos la esperanza viva, la certeza de lo que Dios también va a resucitarnos en el futuro y de la herencia que habla aquí, una herencia incontaminada, incorruptible, que no se marchita, que el Señor nos ha dado. Y después viene este párrafo que nos toca el día de hoy, que es el versículos 13 al 25, llamamiento, que aquí se le titula llamamiento a una vida santa. Es imperativo que los creyentes vivamos en santidad. En cualquier circunstancia, en cualquier etapa de la vida, en cualquier situación que estemos viviendo, es imperativo que vivamos en santidad. Pero aquí nos dice el énfasis de la carta, que vivamos en santidad en medio del sufrimiento y de la persecución. Porque a veces somos tentados cuando estamos en problemas, en sufrimiento, en dolor, a veces somos tentados a desanimarnos, más bien hay desánimo. A veces ese desánimo puede hacer que sea el inicio de volver atrás, de volver a cosas que Dios no quiere que vivamos. Mucha gente, a lo mejor con el desánimo y con otras cosas que vienen como consecuencia, se alejan de Dios. El tiempo de sufrimiento y de dolor a veces es tentación para ceder ante el pecado, porque mucha gente piensa, pobre de mí, cómo sufro, y viene la autocomplacencia, la autoconmiseración, la autodisculpa de decir estoy sufriendo tanto que tengo que hacer esto y tengo que portarme de esa manera, o viene el enojo, la ira descontrolada, la depresión prolongada por situaciones de sufrimiento y de dolor. Pero aquí nos dice que es imperativo que nosotros mantengamos nuestra fe, vivamos la santidad. Por eso en este párrafo vamos a ver tres llamamientos que tienen que ver con lo que Dios quiere y la conducta que quiere que tengamos, la actitud y la vivencia en medio de sufrimiento y de persecución. El primer llamamiento lo encontramos en estos versículos del 13 al 16. Es el llamado a la santidad precisamente. Dice, por tanto, por todo lo que ya se vio en los primeros versículos de la herencia, de la esperanza viva, de todo lo que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo, por los profetas, dice, por tanto, aquí se habla de algunos desafíos, y el primer desafío es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta frase, recordamos que ceñid los lomos quiere decir prepararse para la acción, y era arremangarse la ropa, en ese caso en el Antiguo Testamento, porque viene la idea desde Éxodo 12:11. En Éxodo 12:11, cuando están por tomar la primera Pascua, esa noche que ellos van a ser liberados, el pueblo de Dios, de la esclavitud, Dios les da una orden a través de Moisés y les dice, van a tomar esta Pascua ceñidos los lomos, o sea, arremangada la ropa, listos para salir. La van a tomar a prisa y la van a tomar de pie. Y quiere decir entonces estar preparados para salir y para la acción. El Señor Jesucristo también usa la frase en Lucas 2:35, dice, ciñendo los lomos, preparándose. Y esto quiere decir, cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir prepararnos para una tarea intelectual, para poder preparar nuestra mente, para enfocarnos en lo que Dios quiere que estemos enfocados. Dice un pasaje que es un pasaje parecido del apóstol Pablo, Romanos 12, dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, cuando Dios nos llama a esta tarea, nos habla de enfocarnos. Y dice aquí, sí, en los lomos, el segundo desafío, sed sobrios. Y sobrio es estar alerta, es tener un juicio equilibrado. Ahí mismo el apóstol Pedro usa también otra vez esta
frase de sed sobrios en el capítulo 5, versículo 8, donde les dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, estar alertas, estar equilibrados. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nosotros tenemos que estar preparados, enfocados, alertas y equilibrados. Y dice, y esperar por completo la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, vivir en la esperanza, que es, decíamos, es la certeza de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará por nosotros. Y dice que esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, la esperanza en la segunda venida del Señor. En la iglesia del Nuevo Testamento vivía muy pegado a esta esperanza, vivía con la fe y la certeza del retorno del Señor de una manera inminente, que en cualquier momento Él podía estar. Entonces ellos se mueven y ellos tienen que aprender a vivir de acuerdo a esta esperanza. Y es lo que se nos llama aquí, es decir, nosotros tenemos que estar con esa esperanza muy presente, esperando la segunda venida cuando el Señor sea manifestado. Aquí la palabra sea manifestado es la palabra apocalipsis, cuando el Señor sea revelado, cuando Él venga nuevamente y se muestre a todos y venga su plan y se cumplan las promesas que todavía no están, las profecías que necesitan cumplirse, y necesitamos nosotros enfocar y vivir con esa esperanza. Hay una frase que dice, lo mejor está por venir, y para nosotros los cristianos lo mejor está por venir. Aquí tenemos la bendición de Dios, la misericordia de Dios, vivimos desde aquí toda la gracia de Dios en nuestra vida, el perdón, todas esas riquezas espirituales de las que nos habla Efesios. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo mejor está por venir, como aquella anécdota que ¿para qué había tantos tenedores en la mesa? Y dijeron, el último tenedor es porque lo mejor está por llegar, es para el postre. Entonces, así nosotros lo mejor está por venir y tenemos que tener la esperanza en eso que va a venir. Por eso se nos dice que nosotros tenemos que dirigir y enfocar nuestra vida a la luz de esa esperanza. Aquí se usa, y lo vamos a mencionar más adelante, que somos peregrinos, que somos extranjeros. Entonces, esta vida es una vida llena de cosas hermosas que Dios nos regala, pero ¿sabe qué? Estamos aquí de paso, necesitamos enfocar nuestra vida para que podamos vivir a la luz de esa esperanza. Por eso se nos llama aquí del enfoque de seguir los lomos del entendimiento, de ser sobrios y de esperar en la gracia. Pero dice el versículo 14, como hijos obedientes o como hijos de obediencia, que también es otra traducción que es muy correcta, hijos obedientes, que es una característica por naturaleza de los hijos de Dios, que tenemos que ir a la obediencia. Entonces tenemos que, como buenos hijos, tenemos que ser obedientes. Y dice aquí, no os conforméis. Nuevamente, la idea de Pablo de Romanos 12, donde dice, no os conforméis a este siglo. Aquí lo usa Pedro, hablando, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí la palabra conforméis es la palabra esquema. No meterte al esquema del mundo, no meterte al molde del mundo. Y entonces dice que no nos metamos al molde del mundo conforme a los deseos, los malos deseos, la concupiscencia, que es la tendencia que traemos nosotros de nacimiento a las cosas malas. Por eso tenemos que pedir al Señor que venga a nuestra vida para que cambie esa naturaleza. No tenemos que conformarnos a esos malos deseos que teníamos estando en la ignorancia. Cuando no conocemos del Señor, pues andábamos de esa manera. Pero ahora que tenemos la luz de Dios, ahora que tenemos esta forma de ver las cosas y la nueva naturaleza en nosotros, dice, no tenemos que nuevamente conformarnos a esos malos deseos. Sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, como aquel que nos dio ese llamamiento para estar con Él, nuestro Dios es santo. Y aquí tenemos dos palabras, la palabra hebrea, kadosh, y la palabra griega, agios. Las dos palabras significan separado, separado de lo mundano, de lo profano. Entonces es separación. Cuando nos habla de separación, también nos habla separación para los propósitos de Dios. La palabra agios y kadosh se aplica a Dios porque Él es único, porque Él es santo, Él es único, Él es separado del pecado,
Él es diferente a los dioses que son dioses falsos. Él es el Dios verdadero, Él es único, Él es separado, Él es grande, Él es santo. Por eso dice la palabra en varias ocasiones, menciona que Él es santo, santo, santo. Él es único. Y cuando se aplica a nosotros, nosotros somos también llamados, separados de lo mundano y de lo profano, para dedicarnos a Dios, para los propósitos de Dios. Eso entonces es santo. Y dice aquí que así como Dios, como aquel que nos llamó es santo, nosotros tenemos que ser santos. Y dice el versículo 16, porque escrito está, y menciona un pasaje de Levítico, del Antiguo Testamento, donde se le dice al pueblo de Dios, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién dice estas palabras? Nuestro Dios al pueblo de Israel. Sean santos, porque yo soy santo. Y nosotros recordamos, y aquí el apóstol Pedro hace esta referencia en esta ocasión y otras ocasiones en su carta, a hechos del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento. Y en el peregrinar del pueblo de Israel, recuerdan ustedes que Dios les da la ley, y Dios les dice que ellos, en Deuteronomio 7, 6 al 8, dice, ustedes son un pueblo santo. Yo los llamé y son un pueblo especial. Y los llamé porque ustedes realmente no eran por sus méritos. Dice, yo los llamé y los llamé a santidad, a ser míos, a ser diferentes, porque los amo. Entonces, por el amor de Dios, Dios llamó al pueblo de Israel a la santidad. Los llama para que sean separados, y el plan de Dios desde el inicio era ese, llamar entonces a Abraham, salir, que anduviera él también como peregrino y el pueblo de Dios también como peregrinos y extranjeros, para darles entonces la tierra prometida. Y les dice, ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, yo soy diferente, yo soy único. Y entonces es cuando les da serie de leyes y mandamientos que hablan de santidad. Y la santidad es algo tan importante desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque si Dios es santo, es apartado del mal, del pecado, es diferente, es único. Nosotros tenemos que ser en ese sentido también apartados del pecado, apartados del mal, y tenemos que ser un pueblo diferente. Así como se les dijo al pueblo de Israel, ustedes van a ser santos, y entonces todas las naciones tenían que conocer a Dios porque tenían que ver a un pueblo santo, como Dios es santo. Y así es el llamado también que se nos hace en la primera carta, en estos versículos, a que nosotros también como pueblo de Dios, porque dice también aquí el apóstol Pedro más adelante, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y ya nos está hablando a la iglesia, se nos está diciendo a la iglesia que también somos pueblo adquirido por Dios y tenemos que ser pueblo santo, una nación santa. Entonces aquí la demanda, y además está aquí escrito en imperativo, es una orden. Cuando vemos en la palabra del Señor y vemos los verbos y los tiempos, podemos darnos cuenta que esta es una orden. Este es algo que Dios está demandando de nosotros como pueblo. ¿Y por qué? Porque Él es santo. ¿Y porque Él está compartiendo eso con nosotros, esos atributos que puede Él compartir? Y por la labor del Espíritu Santo, que ahorita vamos a ver que menciona aquí un versículo al Santo Espíritu de Dios, que es el que nos santifica y el que nos ayuda. Entonces dice aquí, Dios es santo, Israel tiene que ser santo y nosotros tenemos que ser santos. Entonces, este es el primer llamamiento, el llamamiento a la santidad. ¿Cómo podemos nosotros seguir ese llamamiento? Tenemos que enfocarnos, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, enfocar y dirigir nuestra vida y estar alertas y dirigirla en base a la esperanza futura, direccionar nuestra vida a poder trabajar para las cosas que permanecen para la eternidad. Y sí, todo lo que aquí Dios nos concede vivir con sabiduría, con también responsabilidad, con diligencia, pero nuestro enfoque tiene que ser eso, tiene que ser vivir para todo lo que Dios quiere, como hijos obedientes, no conformarnos a este mundo. Ahí está la tentación, ahí está el mundo tan atractivo, ahí está la situación de pensar que nada más es participar tantito, pero después ya no nada más es participar un poco, ya no nada más es darle lugar a la ira unos minutos, ya es cada vez más conformarnos a todo lo que el mundo presenta, a los malos deseos, a la concupiscencia, y en lugar de darle lugar a la santidad, darle lugar al mundo. Entonces tenemos que dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y ser santos como Él es santo. ¿Qué es la santidad? El Nuevo Testamento está lleno de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, de la santidad.
parecernos más al Señor Jesucristo y poder buscar la santidad en nuestra vida, el ser apartados para los propósitos de Dios. El segundo llamamiento lo encontramos en los siguientes versículos. Y antes de ver este segundo llamamiento, vamos a mencionar algo. Cuando Dios revela algo de su persona, esta revelación va unida a un reto y a un desafío personal, a una confrontación y una oportunidad de responder. Por eso Dios, cuando revela su santidad, cuando revela su poder, su amor, su bondad, sobre todo los atributos que comparte con nosotros, todos esos atributos son un desafío para que nosotros podamos también andar en santidad, en justicia, en amor, en todo lo que Dios quiere que vivamos. Por eso es una orden. Y el segundo llamamiento lo tenemos aquí en los versículos 17 al 21. Y dice que el segundo llamamiento es, con temor, valorar el precio de nuestra salvación. Con temor, dice el versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice algo aquí, y si invocamos a nuestro Padre, nuestro Dios, si podemos, cuando sabemos que Él como Padre nos entiende, nos escucha, nos ama, nos tiene misericordia, tiene compasión, tiene paciencia de nosotros, es muy bonito poder tener esa relación como hijos de Él. Y dice, invocamos a nuestro Padre, pero el mismo Padre, el mismo que es cercano como Padre, es también nuestro juez. Entonces dice, aquel que juzga, y que es un juez justo, porque dice que no hace acepción de personas, y juzga según la obra de cada uno. Ahí tenemos dos elementos muy importantes de un juez justo. No hace acepción de personas, no es parcial, y también juzga de acuerdo a la obra de cada uno. Y entonces, nuestro Padre, que podemos invocar y decirle Padre, algunos se dirigen en oración muy hermoso como nuestro papá, o le dicen papito, o le dicen Abba Padre. Y nuestro Dios tenemos que tener presente que no nada más es nuestro Padre, sino también es el juez justo. Y entonces eso tiene que llevarnos a conducirnos con temor, con temor. El temor que nos habla la Biblia, el temor que nos habla aquí, es la reverencia, es la actitud ante su presencia, ante su gloria, ante su santidad. Esa actitud, esa reverencia, ese respeto es porque nosotros estamos ante la presencia de Dios y sabemos que Él es el único Dios, verdadero, todopoderoso, santo, misericordioso. Y esa conciencia de estar delante de Dios trae en nosotros reverencia, respeto, un temor que nos hace rendirnos a Él, un temor que no quiere ofenderle. Ese temor nos tiene que llevar a detenernos cuando queramos dejar la santidad, cuando queramos ofender a Dios. Es un temor que, ¿cómo voy a ofender a Dios si Él me ama? ¿Cómo voy a ofender a este Dios tan grande y tan poderoso? ¿Cómo lo voy a ofender si me salvó, si me dio libertad? ¿Cómo lo voy a ofender si Él es Dios? El temor entonces me limita a ofenderlo y entonces reconozco y tengo reverencia ante Él. Por eso dice aquí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí decíamos que usa aquí el apóstol Pedro esta frase, que somos peregrinos. Él lo usa nuevamente en el capítulo 2, versículo 11, donde les dice, les ruego, hermanos, como a extranjeros y peregrinos, porque se nos recuerda a través de estas frases que estamos únicamente aquí de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que como dijo el Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tenemos que conducirnos este tiempo de peregrinación. El apóstol Pablo también así lo veía, decía que estas tribulaciones eran momentáneas y cuando el Señor se manifieste, entonces se reconoce que los cristianos estamos aquí en un peregrinar. Todo el tiempo de la peregrinación tenemos que conducirnos en temor, en reverencia, en decir, Señor, tú eres Dios poderoso y yo entonces me acerco a ti con respeto, con reverencia, con admiración, me detengo de ofenderte porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, con el temor
sabiendo y recordando, porque ya lo sabemos, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la manera de vivir que no le agrada al Señor, una manera de vivir que es vana, que es vacía cuando no tenemos a Dios. Y dice, esa manera de vivir de la que Dios nos rescató, fuimos rescatados y recibimos esa manera de vivir a través de dice ahí, de vuestros padres, porque muchas de estas conductas que no agradaban a Dios, pues las traemos imitando. Algunos dicen las cadenas generacionales, pero más bien es uno mismo hace esta forma de vida y hace uno mismo, se encadena, imitando las conductas que traemos de la familia. Entonces dice ahí de tu sitio de vuestros padres, pero recibimos ese rescate, no con cosas corruptibles, aquí menciona oro y plata, y dice el versículo 19, recibimos ese rescate con la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está el valor, el alto precio de nuestro rescate. Y tenemos entonces que valorar, como nos llama esta carta y como nos llaman otros escritos en el Nuevo Testamento, el gran valor del sacrificio de Cristo. Es un valor incalculable. El Señor dio su vida, el Señor es digno porque Él es el que fue inmolado, y aquí se menciona el Cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa sangre preciosa, dice aquí, de Cristo. Entonces ese es el alto precio y tenemos que tenerla en alta estima y tenemos que valorar el precio de nuestra salvación. El versículo 20 nos dice que esto ya estaba programado por Dios. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya estaba en el plan perfecto de Dios, porque Dios no le agarra nada desprevenido, porque Dios es perfecto, Dios conoce todas las cosas, y desde antes de la fundación del mundo ya estaba preparada el plan de nuestra salvación. No es que a Dios le haya fallado un plan y vino otro, y la idea que algunos tienen en el estudio de las dispensaciones es que falló el plan de Dios y entonces Dios tuvo que programar otro para que viniera el rescate. Y esa no es la idea. A Dios nada le agrada desprevenido. Dios tiene un plan perfecto desde el principio. Dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía este plan, pero fue manifestado ahora en los postreros tiempos por amor de nosotros. Los postreros tiempos, los postreros días, que es precisamente desde que el Señor Jesucristo viene y establece aquí la predicación del reino de Dios y su muerte y su resurrección, y todos estos postreros días, postreros tiempos, es todo lo que estamos viviendo hasta que nuestro Señor regrese en las nubes por su iglesia. Son todos estos días, y dice, ha sido manifestado esto por amor de nosotros, de los creyentes de aquella época, de estos creyentes que escuchaban que leían esta carta del apóstol Pedro, y de nosotros, por ese gran amor que Dios tiene. Por eso dice el versículo 21, y mediante el cual, mediante nuestro Señor, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Nuevamente toca el tema de la resurrección el apóstol Pedro, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces nosotros creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y dice, el Señor le resucitó y le dio gloria, porque dice, pasaje tan hermoso como Filipenses 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Después de que dice que Dios se humilló, se hizo obediente, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Dios le exaltó, por eso dice aquí, Dios le da gloria, y entonces nuestra fe y nuestra esperanza están puestas en Dios. Todos los seres humanos ponen su fe y su esperanza en muchísimas cosas. Aunque hay gente que dice que no es creyente y que no le gustan las cosas de la religión, y puede ser, pero en la práctica su fe y su esperanza están puestas, puede ser en ellos mismos, en sus recursos materiales, puede ser su fe y esperanza en otro tipo de creencias, de filosofías, en lo que dice fulanito, en su familia, en una persona, en una actividad. Y dice aquí que lo más glorioso de nuestra fe y de nuestra vida cristiana es que nuestra fe y nuestra esperanza, nuestra fe, que es
todo el trabajo, no nada más intelectual de creer en Dios, sino de habernos entregado a Él y de caminar junto con Él. Esa es la fe. Y nuestra esperanza, que decíamos que es nuestra certeza de todo lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos va a dar en el futuro, todo eso está centrado en Dios, en nuestro Dios poderoso y en nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte. Y esa es una fe y una esperanza muy firme y muy segura para la gloria de Dios. Permanezcamos en esa fe y en esa esperanza. Y tenemos aquí el tercer llamamiento. El tercer llamamiento lo encontramos en los versículos 22 al 25. Y el 22 al 25 nos habla de un llamado a la práctica del amor con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida y la palabra de Dios. Pero es la práctica del amor. Dice el versículo 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Entonces aquí nos habla de purificar nuestras almas, nos habla de la santificación, nos habla de ese proceso de ser transformados, nos habla de la obediencia a la verdad. Ya habíamos tocado de que como hijos obedientes, y aquí se vuelve a tocar la obediencia. ¿Sabe usted que fe es obediencia? Cuando vemos Hebreos capítulo 11, por la fe, y vemos todos los héroes de la fe, se traduce la fe en obediencia. Por la fe Abraham hizo esto, Noé hizo, obedecieron, salieron, tomaron, decidieron, esperaron en Dios, pero la fe es obediencia. Y dice aquí, nosotros purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. La práctica de mi fe es que yo obedezca a Dios. Es que no nada más crea en Él, sino que camine con Él, como decíamos, la otra parte de la fe que se llama fidelidad es: decido seguir a Dios y camino con Él. La obediencia a la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, que es su palabra. Y dice aquí, mediante el Espíritu, el agente divino, el agente poderoso que nos lleva a la purificación y a la obediencia, es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Dios mismo es el Espíritu Santo, como vemos en la palabra. Y el Espíritu, en primer lugar, nos permite conocer a Cristo porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, el que redarguye. El Espíritu Santo nos permite tener la fe para arrepentirnos, para que esa fe salvadora nos lleve a Cristo. Dice que el Espíritu también nos muestra a Cristo, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 14. Él tomará de lo mío y los hará que ustedes sepan de lo mío. Mostrará a Cristo. Entonces el Espíritu Santo muestra a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que santifica, el que purifica. Entonces este agente, el Espíritu, mediante el Espíritu que nos lleva a la obediencia. Y dice aquí, para el amor fraternal no fingido. La palabra amor fraternal aquí es la palabra Filadelfia. Si ustedes recuerdan, el Nuevo Testamento usa amor fraternal, la palabra fileos, que es este tipo de amor, fileos, es amor filial, amor fraternal, amor entre hermanos. Y usa también el Nuevo Testamento la palabra agape, que es el amor perfecto de Dios, que nos enseña también a amar de esa manera. Aquí se usa primero Filadelfia y después se usa agape. Se usan los dos términos griegos para el amor en el Nuevo Testamento. Entonces primero se nos dice que nos amemos, que el amor fraternal no fingido, el amor entre hermanos. La Biblia nos llama a amar a todos, pero también nos habla de una manera especial amar a nuestros hermanos en Cristo. Nos habla de una manera especial que en la iglesia se pueda mostrar ese amor, porque la santidad tiene que mostrarse en todos, no nada más con la gente de fuera que tiene que ver a nuestro Dios santo a través de nosotros, que somos diferentes y santos. También en la iglesia tenemos que amarnos, mostrar el amor fraternal no fingido, genuino, y eso se nos llama para que podamos nosotros amarnos unos a otros. Ahora no nos estamos reuniendo, pero podemos mostrar ese amor con las llamadas, con el interés que tenemos unos por otros, con mensajes, y cuando haya alguna necesidad, ayudar también. Y cuando podamos reunirnos y puedan ustedes también estar presencial, tenemos que seguir mostrando ese amor los unos a los otros, el amor fraternal no fingido. Y también el amor agape, como dice aquí, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro.
Entonces, el llamado también a amarnos de la manera que Dios quiere que nos amemos, con ese amor agape unos a otros, y dice también entrañablemente, con la actividad de todo nuestro ser, el enfoque de toda nuestra vida para poder amar como Dios quiere que amemos. Y dice también de corazón puro. Nuestro corazón y nuestra vida tiene que ser genuina delante de Dios, de integridad.